Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso Auxiliar en Recursos Humanos. Hoy vamos a comenzar con el último módulo de esta capacitación, ¿sí? Donde vamos a ver diferentes cuestiones sobre lo que es los contratos de trabajo y la legislación vigente. Vamos a hacer un abordaje sobre las principales cuestiones y las más importantes que ustedes necesitan para trabajar en un área, cualquier área de recursos humanos, digamos, principios básicos de diferentes tipos de contratos, por ejemplo, y diferentes artículos de la legislación vigente que son importantes conocer para cualquier persona que trabaje en esta área. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? Vamos a ver diferentes normas vigentes, generalidades del contrato de trabajo, o sea, la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver los tipos de contratos laborales existentes en Argentina. Vamos a ver cuestiones sobre el periodo de prueba, diferentes características de los contratos, plazos de cada uno de los contratos de trabajo, extinción de los contratos de trabajo, clasificación e indemnizaciones. Bien, bueno, vamos a comenzar con estos contenidos. Vamos a ver algunos artículos importantes que ustedes tienen que conocer sobre nuestra ley de contratos de trabajo, ¿sí? La ley número 20744. En el artículo, al principio, en el artículo 4, constituye la definición de lo que es el trabajo, ¿bien? Para esta ley, para nuestra ley. Y dice que es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, ¿sí? Mediante una remuneración. Bien, el contrato de trabajo tiene como principal objeto una actividad productiva y creadora del hombre en sí. Esto es lo que dice la ley de contrato de trabajo sobre lo que es el trabajo. Es una actividad lícita. Bien, ya vamos a ver un poquito más al respecto. Bien, artículo 7 habla de las condiciones menos favorables y la nulidad de los contratos de trabajo. Bien, dice que las partes en ningún caso pueden pactar en un contrato de trabajo condiciones menos favorables para el trabajador o trabajadoras que las que están dispuestas en esta ley. Bien, también incluye convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Y que resulten contrarias a estas. Bien, para tal caso se aplicarán diferentes sanciones en el artículo 44 que después veremos. Bien, o sea, que en los contratos de trabajo no pueden pactarse por más que el trabajador quiera, ¿sí? Condiciones menos favorables que lo que dice la ley. Bien, porque la ley impide esta cuestión. Bien, dice que los derechos de los trabajadores y los trabajadores son irrenunciables, o sea, que el trabajador mismo no puede decirle al empleador, bueno, hagamos un contrato donde yo gano tanto por, no sé, 10 horas de trabajo, alguna cuestión que sea, digamos, que se aleje de la legalidad. Bien, ese es el principio de irrenunciabilidad que tiene la ley de contrato de trabajo. Bien. El artículo 9 dice que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convenciones, prevalecerá la más favorable para el trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que dirija cada una de las instituciones de derecho de trabajo. Y dice, si la duda recayese sobre la interpretación o el alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla deberán decidir en lo más favorable para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Dice, en el caso de duda, por ejemplo, en caso de la duda en relación a una relación laboral, por ejemplo, vamos a citar el trabajo en negro, ¿sí? La carga de prueba siempre va a estar en el empleador, o sea, va a ser él el que debe probar que no hay una relación de trabajo. Bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, una persona que esté no en negro, sino en gris. Si no saben lo que es el trabajo en gris, es un trabajo que está mal registrado. Está la persona trabajando una parte en blanco y una parte en negro. O sea, está anotada, por ejemplo, por 4 horas y trabaja 8. Bien.
En ese sentido, donde haya dudas en cuanto a la cantidad de horas que la persona trabaja y demás, la carga de la prueba va a estar sobre el empleador, que va a tener que probar que esa persona no trabajaba 8 horas, sino 4. Bien, en caso de cualquier duda que exista, va a prevalecer el sentido más favorable para el trabajador, que es la palabra del trabajador. Esta ley lo que hace es apuntalar la palabra del trabajador. Bien. Porque siempre es la parte más débil de la relación laboral. Entonces va a favorecer a esta parte en ese sentido. Bien, si el empleador no puede probar esta cuestión, bueno, va a fallar, digamos, el juez a favor del trabajador. Bien, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo lo anotan y después lo escriben en los comentarios. Bien. Bien, principios de interpretación del artículo 11 de la ley. Cuando la cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen en esta ley, ¿sí?, se decidirá conforme a los principios de la justicia social y los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Son diferentes principios que acompañan a la ley de contrato de trabajo, como el principio de irrenunciabilidad que yo les mencionaba recién, que dice que el trabajador no puede pactar condiciones que no le favorezcan, ¿sí?, o que vulneren algunos de sus derechos. Bien, donde los jueces tienen la posibilidad de dirimir estas cuestiones con esos principios. Bien, siempre tratando de equilibrar estas relaciones. Recuerden que la ley de contrato de trabajo viene a equilibrar dos, digamos, piensen en una balanza donde hay dos partes. Una parte es más pesada, ¿por qué? Porque tiene todo un poder económico, que es el empleador, tiene el poder económico, tiene un poder, digamos, un peso judicial. Puedes tener hasta una empresa, todo un estudio jurídico, ¿sí?, a cargo, un estudio contable, etc. Tiene mucho poder una de las partes y la otra no. La otra parte tiene una necesidad de trabajo, una necesidad de trabajar. Bien, entonces la ley viene a decir, bueno, vamos a equiparar estas cuestiones para que esta parte que es más débil tenga o pueda conservar sus derechos, ¿sí?, ante la otra parte que puede vulnerarlos de alguna u otra manera. Bien, esto para que vayan pensando cómo funciona la ley del contrato de trabajo, al menos en nuestro país, que es muy buena esta ley. Bien, luego en el artículo 21 dice lo que es un contrato de trabajo. Bien, dice que habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra parte, ¿sí?, y bajo dependencia de esta otra parte, durante un periodo de tiempo, ¿sí?, que ahí vamos a ver después los tipos de contrato de trabajo, un periodo determinado, o sea, con un plazo, con inicio y fin, o un periodo indeterminado, ¿sí?, que es inicio y no sabemos cuándo va a terminar, cuando la persona se jubile o cuando renuncie o sea despedida, etc. Y mediante el pago de una remuneración, ¿sí? Sus cláusulas, las cláusulas del contrato de trabajo, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, estatutos, convenciones colectivas de trabajo y demás. Bien. En otra parte, que aquí no está, habla de otro artículo que se llama, o que define lo que es una relación de trabajo o una relación laboral, que no es lo mismo. En realidad es muy similar, pero digamos, hay una cosa que no está presente, que es el contrato. O sea, tenemos que tener en cuenta que si no hay un contrato de trabajo, o sea, un contrato firmado, un alta en la FIP y demás, una relación en blanco, como vimos en el capítulo de administración de personal, igualmente puede haber una relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo negro es un trabajo donde no hay contrato, donde no hay un registro, donde todo está en negro, justamente, ¿sí? Por eso se llama trabajo negro. Pero sí, para la ley hay una relación de trabajo. Bien. Y en el caso de que la persona quiera hacer valer sus derechos, tiene todas las herramientas de la ley para hacerlo, ¿sí? Como si existiese un contrato de trabajo, porque la ley dice que hay una relación de trabajo. Bien.
Eso para que sepan diferenciar entre relación de trabajo y contrato de trabajo. La única diferencia es que en el contrato de trabajo está todo en blanco, ¿sí? Está el contrato, si es que existe, está el alta en la FIP y demás, todos los registros correspondientes. El trabajo en negro no, pero igualmente hay una relación de trabajo y la ley contempla que esa persona tiene los mismos derechos a exigir que una persona que está en blanco. Bien. Bueno, justamente el artículo 22 es que habla de la relación de trabajo. Bien, y la define, como yo les decía recién, de la misma manera que el contrato. Cualquier persona que ejecute obras, realice actos, preste servicios en relación a otra, ¿sí? Y bajo su dependencia, mediante el pago de una remuneración. Cualquiera sea el acto que le dé origen, cualquiera sea la forma de la relación de trabajo. Bien. Si no queda claro la duda entre relación de trabajo y contrato de trabajo, por favor, escríbanlo aquí, así yo les puedo detallar la diferencia, ¿bien? Pero la diferencia es que una relación está registrada y la otra no, ¿bien? Pero en ambas hay relación de trabajo y en ambas hay derechos que deben de respetarse, ¿sí? Bien, presunción de la existencia de contrato de trabajo. Aquí viene otra cuestión importante que deben conocer. Dice el artículo 23, el hecho de que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, ¿sí? Salvo que por circunstancias la otra parte pueda demostrar lo contrario, bien, esta presunción opera igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborables para caracterizar un contrato. Bien, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar al empresario a quien presta el servicio. ¿Qué quiere decir este artículo? ¿Qué viene a decir? Bueno, viene a decir que cuando una persona presta servicios para una empresa, ¿sí? U otra parte, bien, ya hay una presunción, se presume que existe una relación de trabajo y un contrato de trabajo. No piensen en el contrato de trabajo como un papel donde se firman las partes, piénselo como una relación registrada, bien. Entonces, si se hace una inspección y entran en un local y hay 5 personas trabajando, ¿sí? Hay una presunción de contrato de trabajo, por más que esas personas estén en negro, salvo que la empresa de alguna manera pueda demostrarle al juez que esas personas que estaban ahí trabajando no eran empleados. No sé cómo lo demostraría, pero esa es la única opción que tiene la empresa de poder demostrar lo contrario. La carga de prueba no está en el empleado que tiene que decir sí, yo soy empleado y demás. Está en la empresa que tiene que demostrar que esas personas que se encontraron trabajando en ese lugar no son sus empleados. Bien. Aún cuando dice se utilicen figuras no laborables, por ejemplo, no sé, tengo una persona con monotributo. Bien, las características del monotributo no son aplicables a un trabajo permanente, ¿sí? Por tiempo indeterminado. Bien, son para servicios específicos. Entonces no se puede tener a una persona contratada con monotributo y realizando tareas como si fuese un empleado como el resto de los empleados que trabajan 8 horas diarias. Bien, estas son las figuras no laborables, figuras, digamos, para tratar de disfrazar una relación de trabajo. ¿Sí? Bien. El artículo 32 habla de la capacidad de las personas para poder, digamos, trabajar. ¿Cuándo una persona es capaz legalmente de trabajar? Bueno, las personas desde los 18 años pueden celebrar un contrato de trabajo y también desde los 16 años pueden celebrarlo con autorización de los padres o responsables a cargo. ¿Bien? Bien, vamos a ver el objetivo, dice el artículo 37 del principio del contrato de trabajo, perdón, el principio general, es la prestación de una actividad personal e infungible, ¿sí? Infungible quiere decir que no se puede transferir a otra persona, ¿sí? Es una actividad personal. No puedo yo acelerar un contrato de trabajo y que vaya un primo a trabajar. No, es algo personal e infungible, intransferible, ¿sí? Determinada o indeterminada. Determinada quiere decir que tiene un plazo de finalización el contrato de trabajo.
O indeterminado es el clásico trabajo en blanco que tenemos los 3 meses de prueba y después tenemos un contrato indeterminado hasta que me jubilen, en el mejor de los casos, o hasta que decida renunciar, o hasta que me despidan. Bien, no hay una fecha de finalización específica. Esa es la diferencia entre contrato determinado e indeterminado. Bien, el determinado tiene fecha de fin y el indeterminado no. Ellos vayan apuntándolo porque también es muy importante. Bien, vamos a ver derechos y obligaciones de las partes, tanto del empleador como de los empleados. Bien. Estas obligaciones genéricas hablan específicamente de determinados comportamientos que sean consecuencia del contrato de trabajo, ¿bien? O de las convenciones colectivas de trabajo. Bien, dice que el empleador, o sea, la empresa, tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente su empresa para explotarla como le parezca, ¿sí? De la mejor manera. También tiene facultad de dirección. Las facultades de dirección asisten al empleador, ¿sí? Y deberán ejercerse con carácter funcional, o sea, en relación al funcionamiento de esa empresa, atendiendo a los fines de esa empresa, a las exigencias de la producción, pero, ya le marqué siempre, le marco en negrita lo importante, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador o trabajadora. Bien, el empleador puede organizar su empresa como le parezca, puede dirigir esa empresa como le parezca en su funcionamiento, pero sin perjudicar, ¿sí?, los derechos laborales de sus empleados y empleadas. Bien. Otro artículo, ahora sí, seguimos con el empleador, tiene facultades de modificar las formas y modalidades del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el empleador está facultado para introducir cualquier cambio que crea relativo a las modalidades y las formas de prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esta función o esta facultad, y que no alteren las modalidades esenciales del contrato ni causen un perjuicio, esto anótenlo, material ni moral al trabajador. ¿Sí? Ahora voy a explicar eso. Sigo leyendo. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, el trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el establecimiento de las condiciones alteradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De un perjuicio material ni moral contra el trabajador. Bien, el contrato de trabajo, ¿sí?, va a determinar un puesto a ocupar, ¿sí?, y un formato, una modalidad de trabajo específica. Por ejemplo, si me contratan en un supermercado como gerente de electrodomésticos o jefe del área de electrodomésticos, ¿sí?, yo firmo un contrato, bla, 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 ahí está establecido el puesto y demás. Bien, con determinados horarios, determinadas funciones y responsabilidades como jefe de esa área de electrodomésticos. Bien. Ahora bien, si el empleador, o sea, el gerente o el dueño de la empresa y demás, decide modificar la forma de prestación de mi contrato y me dice, bueno, a partir de mañana, en lugar de venir como jefe del sector del electrodoméstico, venís como empleado de limpieza y tenés que limpiar los baños. Porque, no sé, hubo un conflicto personal o lo que fuera, ¿sí? Bueno, ahí eso afecta, ¿sí?, moralmente al trabajador, porque está degradando su modalidad de contrato. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador en ese caso? Puede accionar, o sea, intimar a la empresa mediante una carta de documento diciéndole que restablezca las condiciones alteradas, o sea, que devuelva a esa persona sus funciones originales. Bien, o sea, jefe de tal área, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. O puede, si la empresa no responde, no restablece estas condiciones que fueron alteradas,
puede la persona considerarse despedida sin causa y por lo cual cobrar su indemnización por ese despido. Bien, porque la empresa ha modificado, ha alterado, ¿sí? Los derechos de los trabajadores, de ese trabajador. Bien, eso es un despido sin causa. Bien, considerarse despedido y cobrar indemnización porque la empresa ha vulnerado alguno de los derechos. Bien, esto es muy importante que lo sepan. Bien, facultades disciplinarias. El empleador tiene también la capacidad o la facultad de decir, bueno, esta persona no cumplió con tal cuestión, llega tarde todos los días, bueno, una medida disciplinaria. Por ejemplo, no sé, un día de suspensión o lo que sea. Dentro de los 30 días, el trabajador podrá cuestionar su procedencia o tipo de extensión, ¿sí? Porque a lo mejor no está de acuerdo o no ha llegado tarde y esto es algo arbitrario, ¿bien? Tiene la capacidad de poder, digamos, impugnar, podríamos decir, la medida disciplinaria. Vencidos los 30 días, ya queda consentida la sanción disciplinaria por el trabajador como asumiendo esa responsabilidad. Bien. Bien, ¿qué no se puede hacer con las medidas disciplinarias? ¿Sí? El empleador no puede aplicar sanciones disciplinarias que constituyan una modificación del contrato de trabajo. Por ejemplo, no sé, un empleado llegó tarde y le dice, bueno, ahora en lugar de 8 horas vas a venir a trabajar 6 y vas a cobrar menos. Bien, una persona que trabaja 8 horas cobra más que una persona que trabaja 6 horas. ¿Sí? Se modifica el contrato de trabajo de 8 horas a 6 horas. Bien, por lo cual esa persona ganaría menos dinero. Aquí se está afectando materialmente, ya no moralmente, sino materialmente, porque lo material es el dinero. Bien. Entonces, no se puede tampoco. Aquí también se puede apelar a un despido indirecto en el caso de que la empresa no restablezca esta situación. ¿Sí? La persona puede intimar a la empresa a que le devuelva sus 8 horas y si no lo hace, se puede considerar despedido sin causa y cobrar su indemnización por los años de trabajo en esa empresa, si quiere irse, por ejemplo. Bien. Si tienen dudas hasta acá, recuerden anotarlas y vayan escribiendo. Yo sé que lo del despido indirecto es algo que por ahí no se conoce muy en detalle y genera muchas dudas. Si tienen alguna duda, lo escriben en los comentarios. Bien. Bueno, otro artículo interesante que deben conocer es el artículo 80. ¿Sí? Porque también atañe a lo que es la parte administrativa. Cuando una persona deja de trabajar en una empresa, ¿sí? Este artículo dice que se le debe entregar determinados certificados, ¿sí? De aportes y de trabajo. Dice el artículo, lo leo y luego explicamos esto. Dice, la obligación de ingresar a fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configura asimismo una obligación contractual. O sea que todas las personas que contraten a un empleado o empleada tienen que aportar, ¿sí? Sus famosos aportes. Bien, tanto a la obra social como jubilatorios. Bien, el empleador, por su parte, deberá darle al trabajador cuando el trabajador lo requiera, ¿sí? O durante el tiempo de la relación laboral, o a cuando se extinga la relación laboral, o sea, cuando la persona sea despedida o renuncie, ¿sí? Una constancia documentada de ello. Una constancia donde están todos los aportes que ese empleador realizó a esa persona. Bien. Cuando el contrato de trabajo se extinga por cualquier causa, el empleador también estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, ¿sí? Conteniendo las indicaciones sobre el tiempo que prestó servicios, la naturaleza, o sea, qué tipo de servicios prestaba, ¿sí? Constancia de recibo de sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social, o sea, los aportes jubilatorios y sindicales y demás. Bien, este artículo 80 dice que es un derecho del trabajador tener esta documentación, ¿sí? Sobre sus aportes y sobre su certificado de trabajo.
Bien. Bueno. Artículo 84 habla de los deberes de diligencia y colaboración. Ya salimos de los deberes y obligaciones del empleador y ahora vamos al trabajador o trabajadora. Bien. El trabajador debe prestar servicios con puntualidad, asistencia al lugar y dedicación adecuada a las características del empleo para lo cual fue contratado. ¿Sí? También el artículo 85 dice que tiene deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que sean asignadas, guardando reserva y secreto sobre toda información a la que tenga acceso, ¿sí? Y que exijan este comportamiento. Porque a veces trabajamos en lugares donde manejamos información confidencial, información sobre la seguridad de la empresa. Bueno, que esto obviamente la ley dice que debe ser resguardado. Bien, el trabajador no puede brindar esta información por fuera de la empresa. Bien, también hablando del trabajador, otro artículo dice que tiene obligación de cumplimiento de órdenes e instrucciones. ¿Sí? Debe aceptar las órdenes e instrucciones que le imparten sobre el modo de ejecución de su trabajo, ¿sí? Ya sea el empleador o sus representantes. Cuando hablamos de ser representantes, hablamos de gerentes, jefes, coordinadores, supervisores, toda persona que represente una autoridad dentro de la organización. Bien. También debe conservar y preservar los útiles o herramientas que se le prestan para su trabajo sin que asuma responsabilidad por el deterioro de los mismos, por el uso. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me dan una herramienta para un trabajo, con el tiempo esa herramienta se puede deteriorar, se puede romper o lo que sea. Yo como empleado no tengo la obligación de reponer esa herramienta porque se deterioró por su uso o porque terminó su vida útil, se rompió o lo que fuera. Bien. Bien, hasta aquí vimos las principales cuestiones en relación al trabajo, vimos la definición de trabajo, definición de contrato, definición de relación laboral, de contrato de trabajo, bien. Vimos lo que es un despido indirecto también. Tal vez es mucha información junta, pero vayan viéndolo, tomando apunte de cada una de las cuestiones. Es muy interesante, es muy importante también que conozcan tanto para trabajar en un área de recursos humanos como para su vida personal como empleados. Pues nosotros también no somos dueños de la empresa, somos empleados, entonces trabajamos y también tenemos derechos como empleados. Bien, entonces es importante conocer nuestros derechos. ¿Sí? Bueno, cualquier comentario lo dejan aquí, ¿sí? Recuerden dejar su asistencia, nombre, apellido y un comentario sobre los contenidos que vimos en esta clase, o si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún concepto que no hayan entendido, algún artículo, bien, lo dejan escrito en el recuadro de comentarios. Bien, en la clase próxima, en la clase número 2 de este módulo, vamos a ver los diferentes tipos de contrato. Vamos a ver contrato por tiempo indeterminado, contrato plazo fijo, contrato eventual, entre otros. Bien, pasantías, etc. Bueno, hasta aquí esta clase. Nos encontramos en el próximo encuentro, en el próximo video. Les dejo un saludo y que tengan muy buen día.